Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, deseando que todo fluya en armonía perfecta, que esos deseos y anhelos que traigas en mente se vayan realizando a la brevedad. ¿Por qué? Porque es una buena semana. Yo te invito a que le pongas rapidez a muchas cosas en esta maravillosa semana del 28 de junio al 4 de julio. Tenemos luna llena y el 1 de julio ya entramos a luna menguante, así que podemos aprovechar 28, 29, 30. Bueno, la luna menguante entra el 30 en la noche, a las 8 de la noche con 30 minutos aproximadamente. Así que luna llena, recuerda que es para recibir lo que hayamos hecho o hayamos puesto nuestras intenciones cuando fue aquella luna nueva. Recuerdan que les digo, luna nueva es momento de hacer intenciones para verlo realizado los próximos 6 meses. No se nos olvide que tuvimos un eclipse este mes de junio y en mayo tuvimos a finales de mayo el eclipse de en Sagitario y en junio lo tuvimos en Géminis. Esta semana es muy efectiva, fíjense ustedes, al tener el sol en cáncer, bueno, la nobleza, bondad, ternura, romanticismo, hogar, amor, vas a querer hacer muchas cosas en tu casa, como arreglarla, remodelarla, apapacharla. O sea, como que, ¿será que yo le platico a mi casa? Yo no sé si ustedes le hablen y le platiquen a su casa, pero es una sugerencia que les hago. Sí apapacho a mi casa, le doy las gracias día con día y por esa energía las cosas fluyen cada vez mejor. Esta semana esa nobleza y bondad vamos a traerla a todos muy fuerte. Solamente tratemos de enfadarnos por cosas que no tengan la menor importancia, porque unos cuantos vamos a andar muy facilitos, especialmente los que somos fuego, Aries, Leo y Sagitario, ya que tenemos a Mercurio, no, a Marte y a Venus, están en Leo, están en Leo, y me río porque Leo es un signo mágico y maravilloso que si lo canalizamos su energía, especialmente nosotros los Aries, los Leos y los Sagitarios o los que tengan ascendente en esos signos, canalicen su energía especialmente el 1 y el 2 de julio, que son muy buenos para hacer cosas nuevas y diferentes. Vamos a hacer esta semana lo mejor de nosotros. Seamos la mejor versión de nosotros mismos, pensando súper positivo, confiando en la abundancia, siendo mojarritas enjabonadas, no engancharnos de comentarios malintencionados, porque nos podemos drenar con las energías de los tóxicos, de los nocivos o de nuestra propia lengua mental. Inhalar, exhalar, valorar, agradecer, sacar ese lado dulce y amable que tenemos y valorar el aquí y el ahora. No engancharnos, lo repito, porque podemos hacerlo y ¿como por qué? Nadie puede controlar nuestra vida más que nosotros mismos. Bueno, no te enganches y a vivir y a fluir en armonía. Muy buena semana para todos. Me voy directo contigo, mi querido Aries. Como dije, estando 2 planetas en fuego y también esos cambios que estás viendo te aspectan de manera muy, pero muy efectiva en tu casa del dinero. Sé que necesitas arreglar, bueno, no, yo sé, o sea, los movimientos planetarios me indican que te comparta, Aries, que esta semana sé que necesitas recibir muy buenas noticias sobre algún trámite, acuerdo, negociación. No te me inquietes, no te me desesperes porque lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo. Te tardaste mucho tiempo en confiar en que podías hacerlo. A pesar de que eres un arriesgado, un echado pa'lante, siempre con ganas, con ánimo, con alegría, tú mismo te detenías, pero mentalmente a sabiendas de que tenías toda la fuerza, el poder y la capacidad. Vas a recibir esos resultados y esas buenas noticias sin pasar del 1 de julio. Ya tendrás
unas buenas nuevas, buenas noticias que te convienen muchísimo, no solamente en tu economía, sino sentir dentro de tu ser tu brillo, tu poderío, tu fuerza, tus ganas, tu ánimo y por supuesto, pues recibiendo aplausos y recompensas, mis queridos Aries. Para los Tauro, es tiempo completo de extender tus alitas y de volar. Es tiempo de confiar en que puedes hacer que las cosas sucedan. Por esencia, por nacimiento, Tauro es muy trabajador, muy echado para adelante, muy negociante, muy administrado, y esta semana no va a ser la excepción. La confianza, el amor propio, la autoestima y el autorrespeto que te tengas a ti mismo te va a llevar a poner altos en el camino, así, altos en el camino. ¿Por qué? Porque es tiempo de hacer que las cosas sucedan, está en tus manos, tú tienes la varita mágica en tu capacidad, en tu mente, en tu conocimiento, en tu entrega, en tu compromiso. No esperes más. Si tú estás esperando que los demás vengan y te lo aplaudan y te lo reconozcan, no. Tú corre, lucha por lo que te corresponde y te lo insisto muchísimo porque tienes todo a tu favor, tienes muy buena fortuna, tienes muy buenas posibilidades, pero no debes de dudar y no debes bajo ninguna circunstancia permitir que nada ni nadie detenga tus pasos. En el hogar hay sorpresas muy agradables que te van a dar mucha alegría en tu corazoncito, también mucha pasión en tus relaciones. Para los Géminis, hay justicia marcada para mis Géminis. Después de haber pasado por 2, 3 presioncitas, recordemos que Mercurio, pues, estuvo en Géminis por mucho tiempecito, ¿verdad? Entonces, no estuvo, sigue, pero estuvo retrógrado y precisamente en tu signo, eso te está dando una fuerza, un poderío que se detuvo cuando estuvo Mercurio retrógrado. Al salir Mercurio retrógrado, ahora sí ni quien te pare, mi querido Géminis. Todo aquello que sembraste, que soñaste, que deseaste, que visualizaste, que le pusiste las ganas, el empeño, la entrega y el compromiso, como cascada gigantesca, así unas como cataratas, hacia todo lo que da, viene la abundancia a tu vida. La sugerencia es, como por ahí andan varios fuegos cerquita de ti, pues nada más mantén los pies en la tierra, los ojos al cielo y con mucho agradecimiento en todo lo que estás recibiendo. Para los cáncer, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Lo puedes sentir, pensar, imaginar, pues es tiempo de actuar, mi querido cáncer. Déjate mimar, atender, apapachar los canales, las avenidas están abiertas frente a ti. Sé que has pasado por muchas cosas y muchos de los signos del zodiaco hemos estado pasando por muchas pruebas en toda la extensión de la palabra, unos más que otros. Cáncer está un poquito liberado, como muchos de la cruz cardinal, que son los Aries, Cáncer, Libras y Capricornios. En tu caso, mi querido Cáncer, las situaciones vividas en tu persona, en tu hogar, en el amor, en el romance, fue el área que les tocó a los Cáncer. Esto se está liberando, eso te está dando mucha paz, mucha serenidad en tu yo, en tu ser, en tu corazoncito, también con posibilidades muy interesantes utilizando tu tremenda creatividad y facilidad de palabra, lograr muy buenos acuerdos gracias a tus ideas, a tu creatividad y a tus relaciones para lograr negociaciones que convienen a tu futuro a corto plazo en tu vida económica. Para los Leo, pues vamos aprovechando, mi querido Leo, que Marte y Venus están, sí, en tu signo. ¿Qué quiere decir eso? La atracción, química, magnetismo, los dineros, la lucha, la perseverancia, la tenacidad te están acompañando. Si controlas el impulso, el carácter, la desesperación y tantito el ego, todo va a funcionar a tu favor. Muchas personas pueden decir que los Leo tienen el ego muy fuerte. Yo les puedo decir que tienen el que deben de tener, el necesario, porque Leo es bueno, noble, romántico, sensible, pero cuando ya lo saturan es cuando ya definitivamente hace, pues es Leo, ¿verdad?
Bueno, esta semana lo que quiero no es que hagas brr, al contrario, es que confíes en que todo lo que quieres, todo lo que te corresponde está para ti. Hay muy buenos cambios en tu vida personal, en el amor, en el romance, en la pasión, pero eso que tú estabas esperando, eso que decías, ¿como para cuándo? En cuestiones profesionales y económicas, ya está. A partir de ya ni quien te pare, aprovecha estas próximas 4 semanas que se marca todo a tu favor. Para los Virgo, justicia marcada, triunfo, éxito, abundancia, prosperidad, consumación de hechos, avances tremendos. Júpiter en Piscis te está aspectando muy positivamente, mi querido Virgo, en tu vida laboral y profesional, recibiendo lo que merecen los Virgo, que hayan estado, por supuesto, echándole ganas, trabajando, porque muchas veces dicen, ay, es que las cosas no están saliendo de esa forma. ¿Qué tanto empeño, ganas y entrega y compromiso le estás poniendo? A todos los Virgos que se pusieron a trabajar, echarle ganas, a visualizar, a decretar y a pensar y hacer, pues les está yendo de maravilla. Así que es tiempo de cosechar, de abrir las palmas hacia el cielo, diciendo que la abundancia está en su vida y en la de sus amores. Esta semana vas a firmar papeles muy importantes, especialmente el día 28 y 29. Son días básicos para ti porque lo que se firme te va a convenir no solamente en estas próximas semanas o meses, sino para los próximos años. Para los Libra, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a haber hecho una realidad y empiezas a hacer muchos de tus sueños realidad, ya que tienes la oportunidad de hacer un cambio de casa o una remodelación o algo que va a llegar a tu vida por el lado económico que te va a dar la posibilidad y las oportunidades de invertir en algo nuevo, en algo diferente. Puede ser cuestión de bienes raíces, puede ser lo que sea que tenga que ver con bienes raíces, gracias a los cambios dentro de tu economía o algo que llega a tu vida. Propuestas nuevas, que se abren los canales financieros, crediticios, algo que llega porque de que les llega abundancia económica, a los Libras les llega abundancia económica, se marca por muchos lados y sé que muchos, las cuestiones de bienes raíces, de casas, de todo ello, está siendo muy importante estas últimas semanas en la vida de los Libra. También vas a recibir muy buenas noticias en tu ambiente profesional, nuevas propuestas, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Trata de mantener y llevar la fiesta muy en paz en el hogar. Evita los conflictos de comunicación con tu pareja sentimental si la tienes, para que de esta forma haya mayor abundancia y prosperidad. Los escorpiones están ingresando en un tránsito, movimientos muy buenos, pero muy buenos. Es tiempo de hacer cosas nuevas, mi querido escorpión. Es tiempo de cerrar ciclos. Utiliza esa fuerza, ese poder, esa energía, esa imaginación y esa creatividad. Tus relaciones públicas son bárbaras. Tu simpatía y tu alegría abren cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Estás sentado en una silla muy importante en la cual no solamente vienen beneficios hacia tu persona, sino tú puedes ayudar a muchas personas que están muy cercanas a ti. Recibes aplausos o recompensas sobre una negociación que tal parecía que pareciera que no se iba a dar y bueno, lo lograste también. Si traes en mente empezar a estudiar o terminar tus estudios, estás en muy buen momento para hacerlo. Para los Sagitarios, pues no va a haber nada ni nadie que nos detenga. Por lo regular, no lo permitimos. Pero más que nada, a partir de este próximo 27, traemos un movimiento muy bueno que nos hace extender nuestras alas, darnos nuestro sitio todavía más, darnos nuestro lugar todavía más. Y lo insisto porque Sagitario es un signo sumamente seguro de él mismo, con un amor propio muy elevado. Y te invito, Sagitario, que todo lo que vayas a hacer en esta semana esté pensado, analizado, observado, checado, que no te gane por ninguna circunstancia el coraje, la ira, el conflicto, la desesperación, los vacíos, en toda la extensión de la palabra. Tu vida va a dar grandes giros de 45 grados, de 90 grados, de 180 grados,
muy favorables, muy positivos, que valen muchísimo la pena. Además, muy bien jugado todo lo que has estado haciendo estos últimos meses. Te dije hace unos días que sacaras del tintero y de los cajones todo lo que habías postergado, porque vas a recibir muy buenas propuestas. En tu hogar también hay mucha alegría y mucha felicidad con alguno de los miembros de tu familia. Para los Capricornio, si utilizas tu tercer ojo, tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios, vas a avanzar con muchísima rapidez. Se dice por ahí que vale más un minutito de intuición que muchos años de experiencia. Y le insisto mucho eso a Capricornio, porque de repente Capricornio dice, ¿cuál intuición? Pues ya sé que ustedes son Saturno y son del elemento tierra de la cruz cardinal y de repente, pues como que cuál intuición. Sabes tú que tienes una gigantesca intuición, mi querido Capricornio. Escucha la voz de tu interior, que no te vas a equivocar en esa negociación que has estado postergando porque no sabes por dónde darle. Si tú le pones mucha atención antes del día 30 en la noche, porque ya vamos a pasar a luna menguante, todo aquello que hayas planificado, armado, pensado y hayas estado imaginando desde hace varios meses, aproximadamente 6 meses o un año, es tiempo de ganar. Si lo traes en mente, si lo has pensado, lo has imaginado, con tu capacidad, tu poderío, tu inteligencia, pues no es tiempo de pensarlo, es tiempo de hacerlo, pero escucha tu voz interior. Para los Acuario, hay mucho balance, estás enamorado, feliz, contento, realizado, estás fluyendo en armonía, estás recibiendo toda la energía maravillosa que el universo tiene para ti. Vienen cambios muy efectivos para mis Acuario en cuestiones profesionales y laborales, pero también en el romance. Puede haber un reencuentro, un inicio o formalización en algún tipo de relación. En el hogar hay una oportunidad muy interesante de llegar a muy buenas negociaciones o acuerdos para poner las cosas en la balanza. Si tienes que hacer alguna firma, un contrato, un acuerdo, si lo puedes hacer antes de que estemos en menguante, estaría perfecto. Si no, pues espérate un poquito a que pasemos a la lunita nueva. Y para mis queridos Piscis, pues a ganar en toda la extensión de la palabra. Júpiter, tu planeta, en esto bueno, Neptuno es el planeta que tienen los Piscis, pero no solamente es Neptuno, es Júpiter, que quede claro, es como los escorpiones, pues Plutón sí, pero realmente es Marte. Y esa es una historia un poquito más larga, después se los platico. Entonces, ahorita, Júpiter en Piscis, a ti, mi querido Piscis, te está expectando espectacularmente en la casa del dinero. Por algún lado o por otro, te va a llegar una cascada económica fenomenal, con la cual vas a poder hacer compras, ventas, negociaciones, inversiones, acuerdos, negocios, proyectos. También es tiempo de hacer algo nuevo o algo diferente, algo que tenías guardado, un sueño, un deseo, un anhelo. Tú por esencia eres creativo, ocurrente, tienes una imaginación muy fértil. No es tiempo de dudar o de pensar en tus capacidades. Te digo que esas cosas nuevas que lleguen a tu vida te van a dar grandes oportunidades, no solamente de sentirte realizado, sino de grandes cambios en tu vida económica. También es tiempo de darle más espacio a tu yo, a tu ser, a tu interno. Date más tu sitio y apapáchate un poquito más, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de esta familia de YouTube. Gracias por suscribirte a nuestro canal, ponerle dedito para arriba, ponerle campanita. Dale la vuelta a todo el canal, está lleno de cosas. Tenemos muchas cosas aquí en el programa. Tenemos, fíjese, recetas para el amor, para el dinero, para la abundancia, contra las envidias, el mensaje de tu ángel, que lo han recibido con mucho amor y cariño. Así que queremos toda la familia Movic y yo que cada vez seamos más y más y más, porque este programa, todo lo que hacemos para ustedes en el canal, está hecho con mucho amor, con muchas ganas, con mucha entrega, con mucho compromiso, porque eso y más ustedes merecen. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.